Voy a empezar esta enseñanza haciéndoles una pregunta. Y la pregunta que quiero hacerles es, eh, ¿usted alguna vez ha tenido que planear un viaje? Y, wow, planear un viaje es una cosa llena de cargas. Planear un viaje es una cosa llena de afanes, aceleres, que cuántos días usted se va a quedar por fuera, que si nos vamos todos, que si hay mascotas, que quién las va a alimentar, que quién les va a limpiar, que si yo no puedo llevar a mis niños, entonces con quién se van a quedar, que quién los cuida, que si yo voy a salir, entonces tengo que dejar las llaves del gas cerradas y tengo que dejar los registros del agua también cerrados, que no vayamos a dejar nada en la nevera porque eso cuando regresemos ya estará dañado y la nevera va a empezar a oler a feo. En fin, es un listado a veces hasta cansón de cosas. Y eso sin contar el lugar a donde vamos a ir. Si usted va a ir para tierra fría, entonces hay que llevar saco, que hay que llevar ruana, que hay que llevar cobija, que hay que llevar ropa adecuada. Aunque yo cuando estaba preparando la enseñanza dije, venga, pues realmente los rolos, quienes vivimos en Bogotá, muy poco salimos a pasear a tierra fría. Sí, habrán ocasiones que lo hacemos, pero casi siempre que uno dice paseo, uno está armando es para el otro lado. O sea, Fusa, Chinauta, Melgar, Girardot o Cartagena, San Andrés, pero uno no se va, no, me estoy organizando un tour para Pasto, hermano, pero lo tengo, no, o sea, pues yo no lo he conocido, no, no estoy diciendo que sea malo, ni estoy diciendo que Pasto sea un lugar al que no deseamos ni querramos ir, pero creo que los lugares de tierra caliente, al menos para nosotros, son un poco más apetecibles, ¿no? De pronto puede ser, ¿no? O sea, de pronto estamos hablando cosas que no son de pronto por allá un cartagenero, un costeño estará diciendo, no, yo estoy que me voy de viaje para el Chocó, digo, para Pasto, para sentir ese frío así chévere, que yo tenga que abrigarme, que no esté sudando yo hacia la sombra, ¿no? Estoy hablando cosas. Pero el lugar a donde vamos determina mucho qué va a ir también en nuestra maleta. Si es tierra fría, entonces sacos, ruanas, cobijas, ropa adecuada. Imagínese usted si usted es de aquellos que en tierra caliente necesita llevar cobija, no me imagino usted qué lleva entonces cuando va para tierra fría. Pero, ¿y si a donde usted va a pasear es tierra caliente? No, que le toca llevar bloqueador para no llegar quemados, que toca llevar repelente de mosquitos para no llegar como mascotas, que toca llevar gafas de sol para no estar arrugando la cara en todo momento con el sol que hace, que toca llevar sombreros o que toca llevar gorras para que no se nos caliente la cabeza, para que no se nos queme la cara, que ropa ligera para no cocinarnos. No, y mucho peor aún, yo no sé, no sé, perdón, si usted ha tenido el privilegio de salir a acampar. Que cuando usted va a salir a acampar, adicional de toda la maleta que usted tiene que llevar de su ropa personal, usted tiene que llevar entonces que la carpa, que los colchones, que las cobijas, que los sleepings, que las lámparas y cómo vamos a cocinar y cómo vamos a, o sea, se convierte en una carga mucho más. Y eso sin contar, de pronto, si el viaje que usted está haciendo es un viaje de una diligencia personal, si no es un viaje de placer, no es un viaje de placer, sino es un viaje de una diligencia personal, ¿sí? Que, no sé, yo mientras preparaba la enseñanza ya me acordaba y decía, caramba, es frustrante cuando aún en medio de un viaje nos damos cuenta que se nos quedan cosas. Es frustrante. Es frustrante cuando mm, en medio de esos viajes de diligencia personal, en una ocasión, con Xiomara estábamos cuando estábamos viviendo en Ecuador, pues nosotros, siendo extranjeros, teníamos que sacar visa. Pero nosotros estábamos en una ciudad muy pequeña, en una ciudad tan pequeña que en esa ciudad no había consulado. Entonces nosotros teníamos que ir al consulado más cercano, que era Machala, a 5 o 6 horas de nuestra casa. Y
a nosotros la misión, la iglesia nos dijo, miren, este es el dinero para sus visas, porque hay que pagar, eso cuesta. Entonces yo tomé el dinero y se lo di a mi esposa. Y le dije, amor, mira, aquí está el dinero de las visas, para cuando vayamos a ir a viajar, toca llevar para pagar. Y, y como el matrimonio de Xiomara y mío es un matrimonio igual al suyo, en donde a veces peleamos, eh, un día antes de ir para viajar, de salir a viajar, nosotros peleamos, discutimos. Y teníamos la cita para recoger nuestra visa como a las 11 de la mañana. Salimos de nuestro lugar de la casa como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Salimos, estábamos enojados y no sé usted cómo maneja el enojo con su pareja, pero pues en esos momentos la manera en la que nosotros manejábamos el enojo, digo en esos momentos porque ahora lo manejamos diferente, es que nos hablábamos menos o casi no nos hablábamos, ¿sí? Solamente lo necesario. Sí, o no, casi no hablábamos, la verdad. Y entonces nos levantamos temprano y el silencio incómodo de una pareja que está discutiendo. Y nos arreglamos y nos bañamos y desayunamos y tomamos el bus, el taxi y nos llevó a la terminal y pagamos del bus para ir a Machala y nos subimos al bus que va para Machala. Y yo dije, no, pues hay que romper el silencio en estos momentos. Y yo volteo yo a mirar a mi amada esposa y le digo, amor. Ah, no, no miento. Xiomara. No, mentiras, a ella no le gusta que le diga Xiomara, ni cuando estoy, ni cuando estamos bien, no me imagino. Dije, tú trajiste el dinero de las visas, ¿verdad? Y Xiomara se queda mirándome y me hace la cara que ella hace cuando suele hacer y me hizo la cara de... "Oh". Hizo, "Mm". Amor, ¿no lo trajiste? "Mm, mm". Esposa, pero yo te lo di para que lo guardaras hace como... Ya habíamos salido ya habíamos agarrado carretera, ¿sí? Y yo, pues, ¿qué hacer? Afortunadamente teníamos un familiar que se estaba quedando en la casa con nosotros, pues nos tocó llamarlo a esa hora. 3 de la mañana ya, tío, ¿cómo está? Tío, hágame un favor, entra a la habitación. ¿Dónde dejaste el dinero? En el cajón. Tío, abre un cajón, ahí hay un sobre. Sí, hay dinero. Sí, tío, hágame un favor, agarre un taxi, véngase para la terminal y agarre un busque y nos vemos en Machala. ¿Sí? Fue frustrante y bueno, ahí hablamos con Xiomara y discutimos. Pero decía yo y pensaba con todo esto, lo malo de todo este asunto de los viajes es darnos cuenta que al final se nos queden cosas. Que a veces que usted esté de viaje y que lo llamen y le digan, su merced, es que no entiendo por qué, pero está que sale agua y agua y agua de la puerta de su casa. Y uno dice, ¡ay! Deje una llave abierta o se rompió un tubo. ¡Ay! Corra a devolverse. ¿Sí? O como el vecino de la cuadra que tengo yo que hace algunos años los papás se fueron de paseo, creo que para Girardot, para Melgar, y dejaron al chino solo en la casa. Y el chino publicó en Facebook, hoy farra, lleguen a mi casa. Y el pelado pensó que no le iba a llegar casi gente y eso le llegaron bajitos, yo creo que como unas 90 personas a una casa de compartir segundo piso. Y lo malo no fue los 90, sino que le llegaron amigos de él que pertenecían a diferentes parches del barrio que no se podían ver. Entonces, eso armaron una pelea en la casa y los vecinos les tocó llamar al hermano y decirle, no, véngase porque van a volver su casa una nada. Y el hermano agarrar moto y venirse como, imagínese usted estar en un paseo y que le digan, no, es que hay como 90 personas metidas en su casa, véngase. Frustrante que a uno en un viaje se le queden las cosas y un viaje tiene que ser muy bien planeado. Pero a veces hay cosas que a uno se le quedan pequeñas. Usted llegó a su lugar de destino y se nos olvidaron los cepillos de dientes. Bueno, vaya y compre unos. Se olvidó el desodorante. Bueno, vaya y compre uno. Se olvidaron los boxers. Bueno, vaya y compre unos. ¿Sí? Que se nos olvidó, no sé, el dinero. Bueno, llame a alguien que le preste transferencias. Hoy a veces es mucho más fácil.
Pero estoy hablándole de toda esta cosa de preparar un viaje porque esta semana en los grupos relacionales estudiamos una historia que nos muestra eso. Un viaje, un viaje, una salida sin retorno, una salida por un camino por el cual no iban a estar de regreso. Y me gustaba, me llamaba la atención que el viaje de esta semana tiene instrucciones precisas de cómo debían ir. Y en ese pasaje que leíamos ayer en Josué, dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y se quedaron allí antes de pasar el Jordán. Montaron su campamento y estuvieron 3 días allí en el campamento y los oficiales recorrieron el campamento y cuando estaban recorriendo el campamento le decían al pueblo, cuando ustedes vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas y los sacerdotes que la lleven, ustedes van a salir de su lugar y van a ir caminando detrás de ella. A fin de que ustedes sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes no han pasado por este camino, pero los sacerdotes con el arca les van a decir por dónde es. Importante es que entre el arca y ustedes haya una distancia como de 2000 codos. No se vayan a acercar a ella. Y me llama, como les decía hace un momento, la atención las instrucciones que Jehová les está dando para este viaje. Jehová les dice a través de los sacerdotes, ustedes van a salir de viaje, van a ir a un lugar que ustedes no conocen. Y la única instrucción que les da es, sigan el arca. Sigan el arca. Él no les dice, tienen que llevar esto, o tienen que llevar lo otro, o alístense de esta manera, o preparen esta comida, o vayan con este tipo de ropa, o no lleven carpa, o sí lleven carpa. No, o sea, la instrucción puntual y específica es, sigan el arca. El resto era opcional. ¿Sí? Yo no me imagino al pueblo de pronto haciendo las preguntas, ¿no? Moisés, ¿y empacamos para cuántos días comida? Josué, ¿y empacamos para cuántos días comida? Y Josué, ¿y las tiendas las llevamos o las dejamos? Y Josué, ¿podemos llevar a los animales o los dejamos? Y Josué, ¿y los niños y las damas también van con nosotros o ellas se quedan? ¿Y vamos también a caminar de noche? ¿Vamos abrigados o no vamos abrigados? O sea, habían muchas preguntas posibles porque iban a salir de viaje, pero la instrucción precisa es, sigan el arca. Punto. Sigan el arca. Y no sé si usted se pregunta lo mismo que me preguntaba o que hablábamos con mi esposa, pero ¿por qué el arca? ¿Qué significaba el arca? ¿Sí? Estamos en estas historias del Antiguo Testamento y ¿por qué el arca sí sabía el camino y por qué debía seguirla? ¿Por qué debían seguirla? ¿Sí? Yo esta mañana le preguntaba a mi esposa y le decía, oye, a mí se me viene una pregunta de esas curiosas. ¿Será que el arca del pacto tiene alguna relación con el arca de Noé? Porque ambas son arcas. Y no sé, bueno, a mí a veces se me ocurren preguntas medio, que a veces no encuentro muy bien cómo respondérmelas, pero ¿por qué el pueblo tenía que ir detrás del arca? Y sí, sé que quizá la primera pregunta y la respuesta rápida que se nos viene a nuestra cabeza es ¿por qué el arca contenía y representaba la presencia de Dios? Pero ¿conocemos el origen del arca? ¿Conocemos lo que el arca tiene y lo que el arca representa? Porque acuérdense que siempre hemos hablado que tenemos un Dios que, yo lo voy a decir así, que es supremamente, voy a decirlo así, pedagógico.
Tenemos un Dios que es supremamente simbólico. Tenemos un Dios que no hace nada, no deja nada al azar, sino que todo tiene una enseñanza, un trasfondo y una importancia. Entonces hoy quiero dedicarle un poquitico un poquitico de enseñanza a esta arca. Y la primera pregunta que a mí se me viene es, ¿qué contenía el arca? El arca del pacto, dentro del arca del pacto, contenía algunas cosas, ¿sí? Y esas cosas que contenía el arca están en el libro, se encuentran en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 3 y versículo 4, ¿sí? Dice que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto que estaba cubierta de oro por todas partes. Arca del pacto en la que estaba una urna, un baúl de oro, un baúl, perdón, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esas tres cosas contenía el arca del pacto, ¿sí? Entonces, ¿qué tres cosas contenía el arca del pacto? ¿Qué contenía? De pronto ok, si era una urna de oro, o sea, era un baúl de oro, que dentro de ese baúl estaba el maná. Lo importante no era el baúl, lo importante era el maná, lo que estaba dentro. Lo segundo era la vara de Aarón que reverdeció y lo tercero las tablas del pacto. Esas tres cosas, el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y como les digo, tenemos un Dios pedagógico y un Dios, y encontramos que hay mucho simbolismo. Yo me puse a preguntarme, oiga, ¿y esas tres cosas ahí adentro, por qué? ¿Qué significa eso? Lo primero, vamos a hablarlo así, las tablas de la ley. Primero hablemos de las tablas de la ley. En Éxodo 25:16, ¿sí? Si lo pueden poner, Éxodo 25:16, y lo leemos, porque hay diferentes versiones que me sorprendieron, ¿sí? En esta versión dice la NBI, si tienes otra versión también, pero miremos lo que dice en NBI y luego miramos si tenemos otra versión. NBI dice, la nueva versión internacional dice, entonces pon dentro del arca las tablas del pacto que voy a entregarte, ¿sí? Si tenemos otra versión, ahora sí la podemos colocar, por favor, porque en otras versiones, ok, ahí, déjalo ahí. Mira cómo esta versión dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces, hay versiones que traducen las tablas de la ley como un testimonio. Como un testimonio. ¿Sí? Por eso vamos a encontrar en algunas partes de la Biblia que el arca del pacto también se le llama el arca del testimonio. ¿Sí? Testimonio, ¿a qué se refiere? ¿Por qué creen entonces que dentro del arca del pacto o dentro del arca del testimonio estaban las tablas de la ley? Porque esas tablas de la ley, ¿qué representan? ¿Qué representaban y qué representan las tablas de la ley? Entre Dios y el pueblo. Como un contrato. Pero la Biblia nunca me habla de contratos. La Biblia me habla de pactos. Entonces las tablas de la ley son ese testimonio del pacto que hizo Dios con la nación de Israel. ¿Sí? Entonces,
esas tablas del pacto son un recordatorio constante del pacto sagrado de Dios con el pueblo, con la nación de Israel. Entonces, lo primero que llevan esa arca por dentro es, siempre que usted la mire, recuerde que allá adentro hay algo. Y una de las cosas que hay allá adentro es ese testimonio del pacto. Recuerde que entre Dios y usted como nación hay un pacto. Y a donde vaya esa arca, usted va a ir detrás. Que no se le olvide el pacto. Segundo, ¿qué es lo segundo que había ahí adentro? La vara de Aarón. ¿Qué era lo otro que había ahí adentro? El maná. ¿Qué es el maná? ¿El alimento de qué? Fue el alimento de esa época, pero además de ser el alimento de esa época, porque si decimos que, o sea, si nos quedamos solamente con las palabras de decir fue el alimento de esa época, podemos decir que era algo que comían en cierta época, en cierta fiesta o en cierta costumbre. Pero sí fue un alimento que tenían, pero la particularidad de ese elemento, de ese alimento, perdón, era que primero era un alimento que ellos tenían en qué momento, que tuvieron en qué momento. Cuando estaban en el desierto, cuando estaban diciendo, no hay que comer, y entonces Dios les empezó a dar maná. Pero no llegaba el repartidor de Rappi con la orden de maná. Sí, no llegaba, no, sino que el maná caía del cielo. Pero había algo particular que a mí siempre me llama la atención y digo, Señor, tu provisión, ¿por qué tiene que venir tu provisión de esa manera? ¿Por qué no puede ser distinta? Porque algo que a mí me llama la atención del maná es que el maná tenía que recogerse a diario. No podían recoger, o sea, no podían recoger, salir a recoger, ay, mi hijo, saque las canecas que ahí empezó a llover pan, hágale para que guardemos para toda la semana porque nosotros no sabemos si mañana va a volver a venir. No, Dios les decía, todos los días va a caer. Confíe, confíe. Y yo digo, Señor, esa manera tuya de hacerme permanecer cerca de ti siempre. Eres. Porque creo que si pudiéramos sacar la caneca de 5 canecas y llene eso de maná, que ahí hay maná como para toda la semana, y eso no volvamos a salir. Esa vaina de estar siempre ahí pidiéndole a un Dios que uno no sabe si estoy mendigando pan. Pero la provisión era pequeña, pero constante. Decía la Biblia que el único día que podían salir a recogerlo de 2 días, ¿cuándo era? El día antes del día de reposo. Antes del Shabbat, que es lo que nosotros diríamos como el viernes. Era el único día que podían salir a recoger el doble de porción. Ahora, ¿por qué si el maná representaba eso, por qué creen que el maná dentro del arca del pacto? Si ya dijimos el maná era el alimento que caía del cielo para alimentar al pueblo. ¿Qué puede representar ese alimento? Lo primero que voy a decir es provisión. Porque el maná fue ese alimento que Dios envió naturalmente, sobrenaturalmente, perdón, para sostener al pueblo de Israel durante sus 40 años de caminar por el desierto. ¿Sí? Guardar una porción de ese maná en el arca era un recordatorio físico de cómo Dios suplió las necesidades diarias del pueblo. Pero también ese maná me habla de dependencia y obediencia. Porque el maná debía recogerse ¿cada cuánto? A diario. Y eso representaba la lección de que el ser humano depende de Dios para su sustento físico y espiritual en todo momento. ¿Sí? Pero también ese maná tenía un simbolismo espiritual.
¿Con qué creen ustedes que puede tener ese maná un simbolismo espiritual? ¿Con la palabra de Dios? Ujú. En el Nuevo Testamento, este maná es una prefigura de Cristo. Porque por allá en Juan, en el capítulo 6, Jesús habla y se identifica, a sí mismo diciendo, ¿yo soy quién? El verdadero pan del cielo. Indicando que así como el maná dio vida física en el desierto, él va a dar, vida eterna a quienes creen en él. Entonces, ¿por qué el maná dentro del arca? ¿Qué representaba el maná dentro del arca? Provisión, dependencia. Por eso estaba el maná ahí adentro. Porque cuando el pueblo veía el arca, se acordaba de, primero, hay un pacto que Dios estableció con nosotros. Pero también, esa arca me recuerda que Dios es proveedor y que yo dependo de Él. Y el tercer elemento que había dentro de esa arca, ¿cuál era? La vara de Aarón. ¿Y por qué la vara de Aarón? La vara de Aarón reverdecida. ¿Por qué la vara de Aarón? ¿Qué podía representar la vara de Aarón? Porque lo primero que se nos viene a la cabeza, sí, es la vara reverdecida. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podía representar esa vara de Aarón? La vara de Aarón, miren que cuando yo empecé a saciar mi curiosidad haciendo la tarea, me encontré con cosas que yo decía, oiga, sí. Al menos yo siempre cuando a mí me hablaban la vara de Aarón, ¿por qué la vara de Aarón? Pues porque la vara de Aarón reverdecida y ahí está reverdecida. Pero cuando empecé a hacer la tarea y a investigar, a decir, oiga, sí, oiga, yo lo había pasado por alto. Esa vara de Aarón fue la vara que se convirtió en serpiente en la corte del faraón. ¿Se acuerdan ustedes cuando los magos egipcios también convirtieron sus varas en serpientes? Pero la serpiente que había sido la vara de Aarón se tragó a las varas de los demás. Pero también fue esa vara de Aarón la que Dios utilizó para convertir el agua de Egipto en sangre. Y también fue esa vara de Aarón la que convocó las plagas de las ranas y los mosquitos. ¿Sí? Y la historia más famosa de la vara de Aarón comienza con la historia más famosa de la vara de Aarón es esa del reverdecimiento. Pero conocemos el contexto de esa historia del reverdecimiento de la vara de Aarón. ¿Por qué la vara de Aarón reverdeció? ¿Sí conocen ustedes esa historia? Porque dice la historia que la historia más famosa de la vara de Aarón comienza con el descontento de unos cuantos levitas. Porque habían unos levitas, recuerdan ustedes que los levitas es la tribu que está encargada del servicio, del sacerdocio, y estos levitas, sacerdotes, diríamos hoy en día, miren esos pastores, estaban en descontento del por qué Moisés y Aarón tenían ellos más autoridad que ellos. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué Moisés y Aarón tienen más autoridad que nosotros? Y entonces por allá en números 16 aparece un personaje que se llama Coré, que era levita. Y este Core, que era levita, convenció a otros dos, con nombres medio raros, Datán y Abiram. Dice, no, es que yo, o sea, ¿quién eligió a Moisés y Aarón? Ellos dicen que fue Dios y nosotros, ¿cómo sabemos que eso es verdad? No, o sea, yo no estoy de acuerdo que ellos tengan más autoridad. Ellos son levitas igual que nosotros. Y entonces, en el versículo 3 y estos tres, perdónenme, Core, Datán y Abirán empiezan esa rebelión, o sea, empiezan a hablarle al pueblo diciéndoles como, ¿y ustedes por qué sigan a Moisés? No lo sigan. O sea, empiezan esa rebelión contra, y resulta que
En el versículo 3, Core encara a Moisés y le dice, ¿sabe qué? Estamos cansados de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y Dios, el Señor, está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se creen con más autoridad para levantarse encima de la asamblea del Señor? Y dice la Biblia que a causa de este desafío que estos tres estaban haciendo contra la autoridad de Dios, contra la autoridad que Dios había colocado en Moisés y en Aarón, la tierra se abrió, se tragó a estos tres hombres, a todas sus familias, y volvió y se cerró. Y entonces, todos aquellos que estaban siendo convocados por estos tres líderes revoltosos, diría uno, entraron en razón y dijeron, no, pues miren lo que les pasó a los que estaban liderando la revuelta. No, no puede ser. O sea, ya, o sea, miren lo que implica levantarse en contra de la autoridad de Dios. Uno creería que ellos hubieran hecho eso, pero no. Resulta que en lugar de someterse a ellos, los demás líderes de las tribus de Israel se unieron a esta revuelta. Eso está en Números 16:41. Y dice que al siguiente día toda la congregación de los israelitas murmuró, contra Moisés y Aarón diciendo, por ustedes dos, Moisés y Aarón, por culpa de ustedes dos, fue que murieron los que murieron. Pero la Biblia dice que el Señor deseaba aniquilar a toda la multitud. Pero Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y suplicaron que no los destruyeran. Dios cedió y en su lugar envió una plaga a todo el grupo rebelde de Israel. Y ese día perecieron 14.700 personas que estaban con rebeldía en su corazón. Pero para poner fin a los disturbios, porque a pesar de que habían fallecido estos 14.700, aún había en el corazón del pueblo ese deseo de rebelión de decir, ¿y por qué ellos? ¿Por qué no puede ser usted? ¿Por qué no puedo ser yo? En ese momento Dios volvió a utilizar la vara de Aarón para hacer un milagro. Dios le ordenó a Moisés que hiciera que el jefe de cada tribu de Israel trajera su vara o su bastón a la tienda de reunión. Y que la vara de Aarón representaba a la tribu de Leví. O sea, ya está todo el pueblo en descontento. Todo el pueblo en descontento diciendo, ¿y por qué Moisés y Aarón y no nosotros? ¿Por qué tiene que ser de la tribu de Leví? Entonces Dios le dice a Moisés, pues que cada uno de los líderes de las 12 tribus traiga una vara. Y la vara de Aarón va a ser la vara que representa a la tribu de Leví. Y cada uno de los 12 líderes debería tener el nombre inscrito en su vara. Y el Señor le dijo a Moisés, florecerá la vara del varón que yo escoja y haré terminar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con las que murmuran contra vosotros. Y dejaron todas las varas ante el Señor, cada vara marcada con el nombre del líder de la tribu. Y dice que por la mañana la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojados renuevos y producido almendras. La vara de Aarón no solamente echó brotes, produjo flores y frutos, una clara demostración del poder de aquel que da la vida. Y el Señor volvió y le dijo a Moisés, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio. ¿Para qué? Ahora sí, ¿para qué creen ustedes que estaba la vara de Aarón? ¿Por qué creen ustedes que la vara de Aarón ahí? ¿Para protegerlos de qué? Es decir, para proteger, dice, porque este versículo lo dice la Biblia tal cual. En el versículo 10, vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagan cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran.
Entonces mire que la vara de Aarón no es solamente decir, ay, sí, es la vara en la cual Dios hizo un milagro para que reverdeciera, sino que detrás de esa vara hay todo un contexto de poder de Dios, pero también hay un contexto en donde Dios dice, miren esa vara y recuerden que deben terminar ¿qué? Sus murmuraciones contra mí, porque no quiero que mueran. La vara de Aarón está dentro del arca del pacto, recordándole al pueblo que tenía que parar de murmurar. Entonces, esa vara representaba esa elección y esa autoridad divina, porque Dios hizo que de esa madera seca, o sea, yo no sé si usted dimensiona ese milagro, pero es como si del palo de su escoba el día de mañana amanezca reverdecido con flores, almendras o tomates o maracuyás o no sé qué, de una noche para la otra, ¿sí? Confirmando que Aarón en ese caso era elegido para el sacerdocio. También era esa señal contra la rebelión. Pero también, miren esto, también la vara de Aarón era un simbolismo de vida después de la muerte. Porque un pedazo de madera ya no está vivo. O sea, cuando lo cortaron del árbol, ya ese pedazo de madera dejó de tener vida. Pero esa vara de Aarón logró tener vida después de la muerte. Y no sé cuando estamos hablando de vida después de la muerte, ¿a qué más le suena por ahí en la Biblia, no? Pero hasta el momento recapitulemos. El arca contenía 3 cosas. Las tablas que representan el pacto, el testimonio. El maná que representa provisión y dependencia. Y la vara que representa protección contra la murmuración. Pare de murmurar. Pero en el libro de Éxodo hay más instrucciones acerca del diseño. Tenemos unas imágenes, si me pueden ayudar. Dice en Éxodo 25:12, dice, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y los otros 2 anillos al otro. Harán unas varas de madera de acacia y las van a cubrir de oro y meterás las varas por los anillos al lado y lado del arca para llevarla. Es decir, no podían tocar el arca. El arca, voy a decirlo en palabras castellanas, es como si tuviera 4 armellas en la esquina y tenían que meterle 2 palos de madera recubiertos de oro para levantarla. No podían tocarla, ¿sí? Y esos palos se quedaban ahí. Y dice que en el versículo 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Entonces, cuando a ustedes les suena propiciatorio, a ver si ustedes sí logran saber qué es un propiciatorio, porque yo no lo logré saber. ¿A qué le suena la palabra propiciatorio? ¿Qué es un propiciatorio? Porque miren lo que está diciendo. ¿Mm? Para llevar ofrenda o para llevar sacrificios, ¿sí? Pero dice que en el propiciatorio, ¿qué había? ¿Qué había en el propiciatorio conforme a lo que acabamos de leer? 2 querubines. Ahora, ustedes y nosotros que conocemos algo del arca, perdón, si los querubines estaban en el propiciatorio, entonces, ¿qué es el propiciatorio? ¿Ustedes alguna vez han visto una imagen del arca? Ok, ya no la van a poner, ya no la van a poner. Pero si los querubines estaban en el propiciatorio, ¿qué parte del arca es el propiciatorio? ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Los rostros de los ángeles de los querubines estarán uno al frente del otro, mirando al propiciatorio.
y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué era el testimonio? Las tablas de la ley. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Ok, miren, esa más o menos era el arca del pacto. ¿Sí? Entonces, ¿los querubines en dónde están? Encima. Entonces podemos decir que si los querubines están encima y los querubines están en el propiciatorio es la tapa del arca. El propiciatorio es la parte superior del arca. ¿Sí? Recordemos eso. Pero miren que aquí hay algo que es simbólico y es importante. Dice que, ¿y para qué servía el propiciatorio? Me pregunto yo. Para que bajara la presencia de Dios, pero el propiciatorio tenía un uso específico. Dice que, y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Y dice el versículo 14, está dando el instructivo de cómo tenía que ofrecerse el sacrificio, y dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo. ¿Hacia dónde? Hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. A ver, lo que le estoy queriendo decir es que cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación de pecados en el tabernáculo, él debía colocar sangre sobre la tapa del arca. ¿Sí? A lo que estoy queriendo me referir es que el arca tenía 3 cosas importantes dentro de, pero en la parte superior del arca había algo que era importante porque era en donde el sacerdote colocaba la sangre que era utilizada para para el sacrificio, sí, de expiación de pecados. Ahora, ¿y todo esto para qué? La primera pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿y qué pasó con el arca? Porque si el arca contiene cosas tan importantes, ¿en dónde está? O sea, no sé, al menos digo yo, si el arca contiene cosas tan importantes, pues porque nosotros como cristianos no hacemos al menos una vez en la vida la peregrinación al arca sagrada. ¿En dónde está el arca? Si contiene cosas tan importantes para nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que dice el arca, si usted lo ha visto a lo largo de la historia, resulta que el arca fue robada por un pueblo. ¿Usted se acuerda cuál fue el pueblo que robó el arca? Que le robó el arca a la nación de Israel. Ahora, este era más o menos el tamaño del arca, que tenía que ser cargada por 4 sacerdotes. Gracias. ¿Usted se acuerda? Hay una nación que le robó el arca a Israel. Y que cuando esta nación le robó el arca a Israel, le empezó a ir mal. Fueron los filisteos. El arca fue robada por filisteos. El arca después fue recuperada y colocada en el templo de Salomón. Pero después de que los babilonios invadieron a Jerusalén, el arca desapareció. Ya no conocemos más del arca. No hay registros históricos del arca. Cuando Israel fue invadida por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, el arca desapareció de los relatos bíblicos. No se sabe si se la robaron, si la despedazaron, si quedó enterrada en ruinas, si... No sabemos, no se sabe. No hay mayor, y de hecho en la investigación que hacía, decía, hay muchos arqueólogos buscan en dónde está esta arca, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar y decía, venga, ¿y entonces el arca en la actualidad qué?
¿El arca en la actualidad qué? Conozco un amigo que le regalaron un arca del pacto así como de este tamaño y la tiene puesta ahí sobre se me olvidó en estos momentos la palabra, del carro. El tablero del carro ahí la tiene puesta, teniendo en cuenta todo lo que representaba el arca. Pero el arca contenía varios elementos, pero a su vez, cada elemento del arca me señala y me apunta hacia un lugar. ¿Saben hacia dónde apunta el arca? El arca del pacto apunta siempre hacia Jesús. Porque las tablas de la ley, sí, representan el testimonio, pero también representan la ley de Dios. Esa ley que Jesús vino, cuando me dijo él, yo no vine a incumplirla, ni no vine a incumplirla, ni vine a derrogarla. Yo vine a encarnarla y él vino a cumplirla a la perfección. Además, a través de Jesús es la señal del nuevo pacto. Segundo, el maná representa un símbolo de Jesús, quien dijimos que era el pan que descendió del cielo, el pan de vida. La vara que representa ¿qué? Dijimos el cese de murmurar, pero también dijimos la vara que representaba ¿qué? Vida después de la muerte. Apunta hacia la resurrección de Jesús. Y la tapa, el propiciatorio, perdón, de esta arca del pacto era el lugar donde reposaba la sangre del sacrificio, redención. Y Jesús viene a tomar mediante su sangre aquel que nos da salvación. En la actualidad, el arca me apunta hacia Cristo. Algo mucho más que un amuleto o algo sin poder. Jesús es el ejemplo que Dios me da acerca de cómo Él deseaba que yo viviera bajo su ley. Por eso nos esforzamos nosotros como cristianos por imitarlo. Jesús es nuestra fuente de alimento y protección. Por eso el maná. Solo en Jesús hallamos resurrección a la muerte que tenemos por nuestro pecado. Y solo en Jesús hallamos salvación. Entonces, así como con la historia con la que empezamos, cuando el pueblo de Israel iba a salir y Jehová le dijo al pueblo, hey, vayan ustedes siempre detrás del arca, en nuestro contexto, es como si nos estuviera diciendo a cada uno de nosotros, hey, vayan siempre en pos de Jesús. Porque voy a completar con lo que le dijo Jehová a los israelitas, porque ustedes no conocen el camino. Pero Jesús tiene el camino para ustedes. Eso me hace pensar, cuando yo no conozco el camino, ¿cómo me siento? Desorientado, asustado, preocupado. ¿Y ahora qué hago? Ahora, ¿cuántas de esas emociones usted está experimentando en estos momentos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? La pregunta es, ¿estamos siguiendo la voluntad de Jesús? ¿Estamos siguiendo la voluntad de Jesús? ¿O estamos viviendo nuestro propio camino? Y es la pregunta que yo quiero que usted se haga hoy. ¿Estoy en pos de Jesús? Porque yo no conozco el camino.
pero Él sí. Él sí. Por Él tengo un pacto nuevo. Por Él tengo provisión. Él fue el que venció la muerte y Él fue el que me dio salvación. Yo no necesito el arca. Si la encuentran algún día, qué bueno. Pero Jesús, el arca siempre apuntó hacia Jesús. Y Jesús vino por ti y por mí. ¿Estás siguiéndolo? Oremos. Oremos. Papá hermoso, gracias. Gracias porque tu palabra está llena de significado, de simbolismo y de cosas que siempre nos recuerdan y nos apuntan hacia Jesucristo. Y hoy, de pronto es algo que ya sabemos, de pronto es algo que ya entendemos en medio de nuestra vida, que tenemos que imitar a Jesús y que tenemos que ir en pos de Jesús. Pero Santo Dios, hoy más allá de querer aprender algo nuevo, quiero preguntarme si estoy obedeciendo eso que tú ya me enseñaste. Porque sí, papá, a veces nos gusta escuchar nuevas enseñanzas, nueva palabra, que nos estalle en la cabeza con una frase nueva, con un conocimiento nuevo. Pero hoy más que cualquier cosa de esas, quiero mirar hacia atrás y preguntarme, ¿estoy siendo obediente a eso que ya me enseñaste? ¿Estamos siendo obedientes a eso que nos has pedido de diferentes maneras? De ir en pos de Jesús, de ir detrás de Jesús, de seguir los pasos de Jesús, de colocar a Jesús como ejemplo perfecto, de recordar que a través de Jesús tenemos ese nuevo pacto, de recordar que Jesús es mi alimento, de recordar que a través de Jesús tengo salvación, de recordar que a través de Jesús Él fue el que venció la muerte. Señor, yo no quiero que lo básico pero poderoso se pierda de nuestra vista. Y definitivamente anhelamos poder parecernos a Jesús, poder seguir el ejemplo. Y como se lo dijiste a la nación de Israel, sigan detrás porque ustedes no conocen el camino. Yo no sé qué es lo que tú tienes para mí en 10 años, pero sé a dónde me pide Jesús que yo tengo que ir mañana. No sé en dónde vamos a estar en 10 o en 15 o en 5 años, pero sé lo que nos estás pidiendo que hagamos ahora. Guíanos a tener un corazón obediente, Señor. Y en el nombre de Jesús, damos gracias sabiendo que tienes un buen camino para nosotros. Amén y amén.